Saludos, queridos amigos, vecinos, hermanos en Cristo. Este segundo domingo del mes de julio del año 2022, nuevamente nos gozamos de poder aprender las bendiciones que el Señor nos dejó en su palabra y cómo va completando todo un propósito en la vida de los creyentes. El día de hoy el tema se llama la alegría de predicar, el gozo de proclamar el mensaje de Dios a la gente que no lo conoce. Y los pasajes bíblicos son Segunda de Reyes 5 del 1 al 14, Salmo 30, Gálatas 6 del 1 al 6 y del 7 al 16. Y el pasaje que aquí leeremos, Lucas 10 del 1 al 11 y del 16 al 20. Los objetivos, como cada semana, son realizables, son de bendición y son una promesa cumplida para quien vive el Evangelio. Y el Señor, vamos a ver cómo envía de dos en dos a otros discípulos, aparte de los 12, a que anuncien que Él va a llegar a la tierra y que Él va a estar con ellos. Y también vemos cómo estos hombres, después de cumplir esa comisión, regresan gozosos y les dice Jesús que se alegren porque ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y nosotros sabemos que debemos dejar todo por servirle. El tiempo vuela, el tiempo está muy cercano y nos podemos ir en cualquier momento. Así es que tenemos que hacer esta comisión que Él nos pide y hacerlo como Él nos lo indica. Él por algo dice de dos en dos. Seguramente que es una tarea que puede desanimarse uno, no puede olvidarla uno o creer que uno es el que gracias a las fuerzas humanas se realiza, y no. Y el Señor les dice, vayan de dos en dos, así si cae uno va a levantarle el otro. El pasaje nos dice de esta manera: misión de los 70. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. La misión de los 70, podemos ver esta parte en la que se nos habla acerca de que había otros enviados de Cristo directamente a las ciudades a las que Él planeaba visitar. El Señor envía antes y les dice: vayan de dos en dos. Y dice aquí: y después de estas cosas
designó el Señor aún a otros 70. Se nos hace ver que el que designa y el que envía es Cristo. Y dice, fuera de esos 12 que tenía, y sucedió al final de su ministerio. Era un designio y tiene que ver con lo que el hombre con lo que el hombre que no puede hacer es enviado de parte del Señor Jesús. Es también importante ver que Él designa 70. Sabemos que el número 70 es el número de Dios y representa un ministerio ungido por el Espíritu Santo. Y aquí es el caso, y los envía de 2 en 2 delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde Él había de venir. Y podemos ver cómo el Señor es el que llama, el que designa, el que dice a dónde. Cuando el Señor envía predicadores a ciertos lugares, es porque Él desea llegar allí. Nunca la gente nos debemos de olvidar de esto, porque generalmente no depende de la intención humana cuál es el lugar, sino es del Señor a quién y a dónde envía. Y les decía, la mies, o sea, todas las personas que necesitan oír de mí, esa la verdad mucha, pero los predicadores, los obreros son muy poquitos. Y la prioridad en la vida de todos nosotros es que las almas escuchen el mensaje de Cristo, y para Cristo una prioridad son ellos. De hecho, para todos aquellos que no han tenido el privilegio de oír, el Señor prepara a una persona, le designa y le dice el lugar. En lo que concierne a esa persona que no llega a oír, pues pareciera en vano la muerte del Señor Jesucristo. Hay muchos, dice, hay muchos que están en la pesca, pero muy pocos son los que están pescando, muy pocos son los que están obedeciendo la prioridad de dar el mensaje de Cristo. Y nos dice el pasaje, el mismo Señor Jesucristo dice, ruega al dueño de la mies que envíe más obreros, para que haya muchas personas oyendo. Y se nos dice que el fundamento es la oración, el fundamento sobre el cual se recoge la mies. Y también debemos de recordar, aparte de que es la oración el fundamento, recordar que Jesucristo es el dueño de la mies, el Señor de la mies. Y por eso es que a Él ruégale que envíe obreros. No siempre hay obreros dispuestos que quieren recoger la mies, pero Él a los asignados les dice, andad, andad. Tiene que ver con lo que el Señor quiere que hagas y concierne al lugar donde son enviados. Y nos dice, yo te envío como un cordero en medio de lobos. El Señor sabe del riesgo, sabe de los ataques, de los peligros que corres, pero ningún pastor va a enviar deliberadamente a su oveja entre lobos, pero este pastor sí puede hacerlo. Y Él lo puede hacer porque Él es el omnipotente para salvar a los que no han oído de Él y para salvar a los que envió. Y nos da una indicación, aparte de darnos la orden de ir, ese imperativo, esa no es sugerencia, es un imperativo, id, andad. Y que nos dice también otra cosa, bueno, un imperativo que está en presente continuo,
que es hasta nuestros días. Es una invitación y una orden que nos da a nosotros los que ya oímos de su mensaje. Y dice, no lleves bolsa, no te lleves tu cartera, tu chequera, todo tu dinero, creyendo que son tus fuerzas humanas las que te permiten realizar esa labor. Él dice, no lleves bolsa ni alforja, una maleta con muchas cosas que se te puedan ofrecer o recordar en el camino. Dice, tampoco lleves calzado, porque Dios va a suplir todo lo que tú necesitas. Tampoco saludes a nadie en el camino. Fíjense cómo nos da todos estos detalles que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a evangelizar. Él dice, no saludes a nadie en el camino, porque si lo haces, la misión a la que fuiste enviado puede no cumplirse y se queda allí pendiente, te puedes distraer. Y dice, y en cualquiera casa que entrareis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Fíjense, otra cosa que nos dice, paz sea a esta casa. Te da esa bendición, ese privilegio de tu poder de anunciar, proclamar, declarar paz a esta casa. Y si te da esa orden es porque Él te va a dar el privilegio de hacer que esto suceda. Paz a esta casa. El Señor promete esta bendición a cualquiera que promueva, a cualquiera que anuncie y proclame su mensaje. Ese mensaje al que te ha llamado, con tal de que tú estés cumpliendo esa gran comisión. Y dice, y si hubiere allí algún hijo de paz, se refiere a alguien que desea oír el mensaje, que desea las bendiciones del Señor y que intenta servirle también al enviado en cualquier capacidad posible, vuestra paz reposará sobre él. La bendición será dada. Y ese gozo, ese privilegio debes reconocerlo. ¿De qué te permite el Señor realizar por la gente a la cual le vas a proclamar el mensaje? Y también dice, y si no, se volverá a ti, se volverá a vosotros. Cualquier obstáculo a esta importante tarea va a detener las bendiciones de Dios. Y nos dice, en cualquier ciudad donde entrareis y no os recibieren, algunos no van a querer oír el mensaje. Dice que en cualquier ciudad donde entrareis y os recibieren, comed lo que os pusieren delante sin quejarse. Sí hay algunos que son hospitalarios y van a querer escuchar el mensaje. Entonces Él dice que de tu parte come lo que ellos te ofrezcan. Acepta la hospitalidad que ellos te den sin quejarse. ¿Y qué más vas a hacer en ese lugar al que vas a proclamar el mensaje? El Señor nos sigue dando, aparte de la paz, de tener la bendición de dar paz a ese lugar, nos da la bendición, dice, y sana a los enfermos. Fíjense de qué cualidades, de qué oportunidades, de qué, pues, únicas actividades, acciones que se pueden hacer a favor del que escuche el mensaje. Sana a los enfermos que en ella hubiere. Y no nada más en el aspecto físico, sino también en el espiritual. Esa es la parte de bendición que el Señor te permite ministrar a la gente que te oye. Y dile, se ha llegado el reino de Dios a esta casa. Lo mejor que pudiera acontecer a una familia, a una persona en algún lugar. El reino de Dios se ha acercado a ti. Dice, mas en cualquier ciudad donde entrares, a donde el Señor te ha enviado y no te reciben, es el caso de muchas veces de gente que no acepta el mensaje. Dice, salid de esa casa, salid y por sus calles anuncia
que pues lo que no es deseado por ellos no se debe de dar, no debemos forzar, amenazar, pues persistir, insistir en que lo reciban, no. Lo que el Señor aquí anuncia una verdad muy seria, dice, aún el polvo que se ha pegado en tus zapatos de esa ciudad, sacúdelo, sacúdelo y díselo a los que no le recibieron. Es la idea de que Jesús tiene un registro de quien rechaza su mensaje. Y dile a ese que rechazó el mensaje que el reino de Dios se acercó a él. Es imperativo que todos tengan la oportunidad de oír. Dice, pero hay de aquellos que rechazan a Cristo. Sabemos que el Señor va a hacer un juicio en un futuro en el trono blanco y tendrá registro de ese rechazo que hubo. El verso 16, vamos a leer, dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de los espíritus, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y bueno, vemos el regreso de estos 70 y cómo regresan llenos de gozo de haber obedecido la misión que el Señor Jesucristo les pide. Y dice que esos volvieron los 70 con alegría diciendo, Señor, aún los demonios, los espíritus demoníacos, se nos sujetan en tu nombre. Los demonios se sujetan a nosotros solo por su nombre. Y vean cómo el Señor nos está dando todas las herramientas para no ser incapaces, para no ser temerosos y para dar una solución a la condición del que necesita oír el mensaje. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Por el poder del Espíritu Santo, Jesús miraba el futuro observando a Satanás cuando será echado definitivamente del cielo, casi a la mitad de la gran tribulación venidera. Verso 19 dice, he aquí te doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones. El Señor nos da de su poder para ir y realizar la obra. Y en la esfera de autoridad espiritual nos da poder para matar escorpiones, para matar serpientes, aplastarlas. Y esto tiene que ver con la esfera espiritual en la que también los seres humanos son muchas veces esclavos. Por último, el verso 20. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. No debiera ser ocasión de gozo. De lo que sí te tienes que gozar es de que tu nombre está escrito en el cielo. La salvación siempre debe ser ocasión de regocijo. Cuando la iglesia se alegra de otras cosas, pues hay algo que está mal. De lo que debe gozar la iglesia y tú que eres enviado, de que otras almas escuchen el mensaje y sean salvas. ¿Qué conclusión sacamos de este pasaje? Nosotros vemos cómo el Señor envía a otros y también en esos estás tú invitado a ir. Dice, envía a otros 70 a todos los pueblos a donde Él había de ir, a las aldeas.
envía hombres que quieran hablar de los acontecimientos de Cristo de hace 2000 años, acontecimientos que sigue Él haciendo en nuestra vida, y nos dice, hay tanta gente que necesita oír. La mies es mucha, pero hay muy pocos que quieren hacer la labor. Entonces, Él manda a obreros, a trabajadores alegres, con vocación, comprometidos, portadores de su paz, portadores de la bendición de sanar a los enfermos, de decir que la persona de Jesús es vida, que la persona de Jesús es verdad. Y te dice, recapitulando, ora al dueño de la mies para que envíe obreros y Él permita que mucha gente tenga de su paz, y que los que somos enviados reorientemos nuestra vida al servicio, y que sí te tomes un poco de descanso para que tu mente, tu plan, tu intención esté bien orientada hacia el trabajo que Jesús nos pide. Y Él nos va a dar una mirada ampliada, una visión ampliada, una expectativa, porque pues tenemos el inconveniente de que hay pocos obreros. La obra no pertenece a nosotros, la obra pertenece a Cristo, y tienes el privilegio de hablar a los corazones necesitados. Y nos dice, no te distraigas, hasta dice, no saludes a nadie porque te vas a desenfocar. Y hay muchas almas a quienes hablar. Él nos dice, Él nos da una orden: id. Es imperativo en presente continuo que hasta nuestros días es para nosotros. Id y dad el mensaje, no seas indiferente. Quita la hostilidad, la flojera, el miedo, y reconcíliate con Cristo, porque tienes mucho que hacer y mucho que trabajar. Algún día fuimos enemigos también de Dios cuando no conocíamos de Cristo, pero una vez que fuimos en fe, arrepentidos, y creímos en la obra que Él hizo en la cruz, pues nosotros somos enviados y también invitados, y Él nos hizo cercanos a su reino, ahora nos adopta como hijos. Y Él sigue diciendo el mismo mensaje a todos: el reino de Dios se ha acercado, por lo mismo arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Y dice, y gózate no de ver que tú tienes poder sobre los demonios, no, gózate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pon todo tu empeño, pon tu vida, tu energía, tus talentos, tus capacidades al servicio de Dios, y hay que estar dispuestos a dejar todo. Y Él, como dijo al principio, designó a quién debía enviar y a dónde. Entonces nos asigna una tarea muy específica, una misión. Y aunque es bueno ir a otros países, a China, la India, Afganistán, tú puedes comenzarlo desde tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu colonia, en tu ciudad, y que todos conozcan cómo pueden ser salvos, cómo pueden tener el amor de Cristo en su persona. Que todas esas mentes que estén dispuestas a escuchar sean atendidas por alguien que fue asignado por Cristo. Y nosotros como aplicación queremos que no se nos pierdan las personas, que todos gocemos de lo que el Señor hace. El Salmo 30 nos dice acerca de que el Señor dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Así regresaron gozosos los 70 de haber cumplido esa misión, y seguramente que también el que recibió a Cristo se llenó de gozo.
Y también pudo decir, has cambiado mi lamento en baile, ahora soy salvo. Y entonces el Señor nos recuerda que no se nos pierdan las personas. Oremos para que haya obreros que recojan esa mies y que nosotros con su Espíritu Santo seamos guiados a trabajar. Nuestro papel es de un cordero en medio de lobos, pero el Señor tiene el poder, el Señor es omnipotente para protegernos y Él sabe en qué situaciones vamos a andar. Él nos cuidará y con su poder nos ayudará. Sabemos que el tiempo pasa pronto, el tiempo vuela y en cualquier momento partimos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos vida en Cristo Jesús y debemos depender de Dios 100%. Gracias al Señor por su palabra. Señor Jesús, gracias por la exposición de tu palabra. Gracias por enviar a tu Hijo y por darnos ese privilegio de extender tu reino aquí en la tierra. Te bendecimos y te damos las gracias por tu Hijo, por el Espíritu Santo y por el amor que nos has tenido siempre. Gracias, Señor.